Bueno, el gobierno nacional, a través del presidente de la República, está haciendo una propuesta de eliminar o modificar o cambiar estas tablas que sancionan de cierta manera la utilización de drogas. Entendemos que usted había realizado ya algunos análisis sobre esto y cuál es la posición actual. Realmente es preocupante cómo se utiliza el derecho penal como mecanismo de populismo. Doctrinariamente se denomina populismo penal. Es decir, las acciones que los poderes políticos, el poder público, toma para congraciarse con la población, con un pueblo, para tratar de solucionar desde la perspectiva del derecho penal los grandes problemas sociales que afronta la sociedad. Uno de ellos, evidentemente, que es el narcotráfico, pero el narcotráfico entendido como un Estado dentro del Estado, los que están infiltrados en el poder político, los que están infiltrados en las fuerzas militares y policiales, los que están infiltrados incluso en el sistema comercial. Ese narcotráfico es el que realmente está causando temor en la ciudadanía y estamos viendo cómo prácticamente las manifestaciones se dan desde los sicariatos que se masifican, se da en las disputas de las cárceles, porque son precisamente los cárteles de la droga que se disputan esos territorios, no el territorio de la cárcel, sino el territorio de control para la venta, para el expendio, para el tráfico como tal. Entonces, ese fenómeno es el que debe ser erradicado y es el Estado el que debe asumir precisamente esa situación desde una política de protección a la ciudadanía. No se trata solamente de pretender que la sociedad está amenazada, que la sociedad está en riesgo por la presencia de narcotráfico. Claro que sí, que está amenazada. Pero ¿qué va a hacer el Estado? ¿Qué está haciendo el Estado? Ha creado, por ejemplo, organismos de investigación y de persecución penal especializados en delitos transnacionales, por ejemplo, para combatir la presencia de los cárteles en el país. Absolutamente nada. Fiscalía sigue siendo prácticamente la cenicienta en el sistema de la investigación porque no cuenta con todo el presupuesto básico que se debería, por lo menos en una situación de esta naturaleza, enfrentar de múltiples maneras. El crimen organizado transnacional está debidamente estructurado, no solamente en el país, es un crimen que se ejerce a través precisamente de cooperación, entre comillas, de diferentes organizaciones. Y ellos tienen armas, tienen logística, tienen todo su sistema precisamente para realizar sus funciones. Pero el Estado pretende erradicar, perdónenme la expresión, todavía con escopeta para matar tórtolas, pero no tiene, por ejemplo, hasta hace poco que recién comienza el Estado a proporcionar mecanismos a los poderes públicos para la persecución, para la detección, por ejemplo, de avionetas que estén sobrevolando zonas con carga de cocaína. El radar que se está colocando en Montecristi, por ejemplo, es una prueba de ello. Pero no basta solamente ello, hay que desarrollar una situación mucho más estructurada, diríamos, para enfrentar este grave mal que después de la pandemia creo que es la segunda en el país que causa grave daño. El presidente, de Entonces, cierta manera, está adjudicando el crecimiento del tráfico precisamente a esta tabla. no, yo no creo que, a ver, sería como la labor de un ciudadano que tiene una piscina y ve todos los días que está la basura en la superficie y coge esa red y la limpia, pretendiendo que con eso se va a quedar limpia la piscina. Pero si no saca la basura que está en el fondo, el cadáver que está en el fondo de la piscina, a la superficie seguirán emergiendo estas impurezas. Entonces, diríamos un símbolo en la sociedad, este microtráfico serían esas basuras, esas que asoman en la superficie, y el Estado que pretende limpiarlas para dar la idea de eficientismo, de que efectivamente está cuidando a la población y está protegiendo de este grave mal que se conoce como narcotráfico. Entonces, a esta acción se le denomina precisamente como populismo penal porque lo que busca el Estado es demostrar ante la población que es eficiente, pero no está tomando con seriedad los mecanismos de control de esta pandemia que realmente es el narcotráfico. Entonces, ahora la propuesta, ¿hacia dónde va? Supuestamente con la tabla de regulación de tenencia de sustancias elaborada por el CONSEN, se busca
supuestamente desde la perspectiva del Estado, erradicar el microtráfico, como si se tratara de que quienes tienen en su poder pequeñas cantidades de droga son las que están causando el problema social. No nos olvidemos que el Ecuador es un Estado de derechos, es un Estado constitucional de derechos y de justicia. ¿Qué significa? Que el más alto deber del Estado consiste en proteger, en precautelar precisamente los derechos fundamentales de las personas. Ya no es el Estado como fin en sí mismo que está autorizado a proteger, a precautelar su vigencia, sino más bien a realizar los derechos de las personas, a proteger los derechos de las personas. Y uno de estos derechos de las personas, sin lugar a dudas, es el derecho a la salud. Por eso se habla en el artículo 364 de la Constitución de la República que las adicciones son un problema de salud pública. Una adicción es una enfermedad. Y las personas adictas necesariamente deben proveerse de pequeñas cantidades y cuando son encontradas en posesión de esas pequeñas cantidades de sustancias, son encarceladas y criminalizadas. Bajo el supuesto de que están superando el rango permitido para la tenencia de sustancias, el límite en sustancias, por ejemplo, en marihuana, 10 gramos de límite máximo. Pero yo me pregunto, ¿qué adicto va y compra con una balanza que le den exactamente los 10 gramos? Busquemos la forma, a ver, veamos qué pasa con las drogas permitidas, con el alcohol. Cuando uno prepara una fiesta o va a una fiesta o se prepara para una fiesta, ¿qué es lo que hace? Proveerse. Precisamente porque en horas de la madrugada se le va a acabar el alcohol y la fiesta se le va a terminar. Entonces, para precautelar ello, ¿qué hacen? Buscan la forma de que no le falte eso. Igual un adicto. No puede todos los días salir a comprar, que no es como comprar la tienda el pan o la leche. Entonces tiene que hacer grandes esfuerzos para buscar a personas que le provean precisamente la cantidad de la dosis que necesitan para su uso personal. Entonces aquí hay dos cosas que están confundiéndose. Lo que se debe erradicar, lo que se criminaliza, lo que penalmente es relevante, la conducta que la sociedad en el derecho penal debe considerar como digna de tacha, como de condena, es el tráfico. A cualquier circunstancia, con cualquier cantidad. Si a mí me encuentran vendiendo 1 gramo de marihuana, pues obviamente que por vender ese gramo de marihuana tengo que recibir la respuesta punitiva del Estado y pagar las consecuencias de aquello. Pero si me detienen en posesión de 11, 15, 20 gramos de marihuana, sin que esté realizando acciones de tráfico, de entrega, de venta, sino solamente para mi uso personal, es evidente que estoy dentro de lo que prevé el artículo 364 de la Constitución, un problema de salud pública, una adicción que en ningún momento puede ser criminalizada. Pero a este costo, a este paso, lo que pretende Guillermo Lasso es criminalizar la adicción, porque a pretexto de erradicar el microtráfico, a un adicto que le encuentren con 3 o 4 gramos de marihuana, necesariamente le van a detener. Y hasta que se haga el examen psicosomático, y hasta que se pase la audiencia de juicio, y hasta que pueda justificar que efectivamente era para su uso personal, este adicto y este enfermo pasará por lo menos 3 o 4 meses en la cárcel privado de su libertad. ¿Qué estamos haciendo? Criminalizando una adicción, criminalizando a un enfermo. Más carga procesal al sistema judicial. Aparte de la carga procesal para el sistema judicial, desde luego. Pero lo que es preocupante es que se confunda la tenencia para el tráfico y la tenencia para el uso personal. Hay muchas equivocaciones, hay algunos médicos legistas y algunos fiscales que se pronuncian todavía de que la cantidad encontrada en poder de un adicto es demasiado grande, exuberante, diríamos, para su uso inmediato. Dicen que es demasiado para su uso inmediato. Pero no se trata de usar de manera inmediata, es como si usted compra una botella de whisky. No es que se va a tomar la botella de whisky en 2 minutos. Se tomará en algún tiempo esa botella de whisky. Lo mismo pasa con las sustancias. Si me compro 5 gramos de marihuana, no es que los 5 gramos de marihuana me voy a fumar en un solo acto. Lo dosificaré, compartiré con mis amigos que igual están en la misma adicción. Pero lo que no quieren entender es que lo que se debe criminalizar es el tráfico, no el uso personal por la adicción en la que las personas han incurrido. ¿Por qué el presidente de la República no se preocupa de crear, por ejemplo, centros de desintoxicación para los jóvenes que han caído en las garras de la droga? ¿Por qué? Porque hay solamente centros privados en donde las familias tienen que hacer gastos y sacrificios exuberantes para tratar de sanar a sus hijos. ¿Por qué no usa precisamente
como política de Estado, la posibilidad de erradicar este mal que es la adicción, dar oportunidades a los jóvenes, no condenarles. A un adicto no se le encarcela, a un adicto se le interna, a un adicto se le acoge, se le da un tratamiento. Es como si estuviera enfermo de cualquier otra enfermedad. Si usted ve en este momento a alguien que está contagiado de cólera o que está contagiado del virus del COVID, pues obviamente le va a dar un tratamiento médico, pero no le va a apartar ni le va a buscar la forma de condenarlo por el solo hecho de haberse contagiado de esa enfermedad. Entonces, lo mismo que ocurre con el resto de enfermedades, el Estado debe tener la misma sensibilidad cuando se trata de una adicción. Las adicciones son un problema de salud pública, dice la Constitución, pero el Estado, y en este caso Guillermo Lasso en particular, no está siendo sensible con los derechos que tienen los consumidores en su condición de enfermos. Quizás elementos para distraer la atención de la población y justificar algunos trasfondos más peligrosos. Por ejemplo, ahora está saliendo con más frecuencia que, por ejemplo, ayer nomás habían encontrado como una tonelada de drogas en Guayaquil. Es precisamente eso lo que estaba diciendo. El populismo penal trata precisamente de aprovecharse de estos golpes de efecto, estos globos de ensayo, de estas cortinas de humo, para tapar lo básico, para tapar lo que realmente está causando zozobra en el país. ¿Por qué no crea unidades especializadas para erradicar los cárteles mexicanos que están ya apoderados del país? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no crea organismos especializados para investigar este delito? ¿Por qué no dota a la Fiscalía y a la Función Judicial de los recursos suficientes para precisamente combatir este flagelo? No lo hace. Es más fácil dar la idea del eficientismo, de que no vamos a permitir que los jóvenes caigan en garras de los narcotraficantes. Y claro, ¿cuáles son los narcotraficantes? Los que están vendiendo 2, 3 gramos en la calle, o los que tienen toneladas de droga que están utilizando incluso el aparato del Estado para sus fines proteros. Entonces, basta de eufemismos, ¿no? Yo creo que hay que tomar el toro por los cuernos. Vayamos a erradicar el flagelo del narcotráfico que causa daño en el país, pero el narcotráfico, no el consumo, no las adicciones. ¿Quiénes deberían tomar ese toro? Política del Estado. El Estado debería tomar control precisamente, de todo lo que ocurre, dar seguridad, dar salud y erradicar precisamente este flagelo. ¿Cómo hacerlo? Precisamente desarrollando una investigación seria con policías, con militares que estén precisamente dispuestos a contribuir con la causa para dar a la sociedad la tranquilidad que tanto requiere. ¿Los sectores políticos tendrían ahí papel que cumplir? Desde luego, tiene que. Yo no sé por qué la Asamblea, por ejemplo, en este momento está ocupada. Claro que es muy importante la fase de la fiscalización, es muy importante la fiscalización, detectar los actos de corrupción y sancionar los actos de corrupción, pero eso será solo suficiente. Creo que no. Entonces deberían preocuparse de lo que realmente está causando daño al país. Y el narcotráfico, después del COVID, creo que es, como había señalado, uno de los graves daños que está ya destruyendo al país. Frente ya a lo inminente, ¿eliminación o reforma de la tabla? Yo creo que no debería existir ni siquiera la tabla. La Corte Constitucional de Colombia señala que los jueces deben tener criterios, no son máquinas. No se le puede poner a un computador y decir, mira, la tabla es de 5 gramos y este individuo está con 5/3, por tanto pasó la tabla, es un narcotraficante a la cárcel. No, tiene que haber criterios. El juzgador tiene que precisamente valorar si está frente a la conducta y el comportamiento de un adicto, de un enfermo, o si está frente a la figura de un narcotraficante. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces no sirven las tablas no sirven para nada. Lo que tiene que hacer es dotar al juez de una independencia. No tiene que sancionar ni criminalizarle por el hecho de que protege los derechos fundamentales de los adictos, de los enfermos, impidiendo que sean criminalizados. No. Tiene que darle seguridad a que el juez sea precisamente el que ejerza este control, no una tabla. Una tabla es algo absolutamente ridículo, precisamente porque es una valoración matemática, y la vida no es una valoración matemática. La vida, como la salud, requieren de muchas valoraciones. No 1 más 1 son 2. No, la tabla no le va a controlar, no va a impedir, no va a regular el narcotráfico. Señor Guillermo Lasso, recuerde usted que por más que cambie la tabla y permita la posesión de cada vez mínimas cantidades de sustancias en los adictos,
el narcotráfico seguirá echando sus raíces. ¿Por qué? Usted no está haciendo absolutamente nada para erradicar ese flagelo. El mal no está en los microtraficantes, el mal está en las mafias enquistadas en el poder político y económico de este país.